Bien, estamos transitando el día número 141 de la cuarentena. En el día de ayer se ha registrado el récord de contagios y un número elevado también de muertos en toda la República Argentina. Iván está para hablarnos y le preguntamos a él, la pregunta que se hace todo el mundo también, ¿cómo va a seguir esta cuarentena, no? ¿Qué tal? Buenos días. Buen es la día. misma pregunta que se hacen las autoridades, si les sirve de consuelo. Cada vez que nosotros nos encontramos en este espacio, Sí. en general los viernes, conversamos sobre que estamos en el peor momento de la cuarentena, de la pandemia, pero que se espera que no sea el pico todavía el que estamos hoy. Bueno, la verdad es que esto conspira contra mí mismo, pero si ustedes pusieran la cinta del viernes pasado, lo único que diferiría serían los números de los que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque si uno ve los datos de movilidad de Google, por ejemplo, que los números con los cuales nos tenemos que guiar, ¿no? Sí. Han aumentado significativamente de los últimos 15 días de aislamiento, entre muchísimas comillas, estricto. Digo entre muchas comillas porque se esperaba que bajara de manera muy considerable la circulación y terminó bajando un 30%, que es un número lejos de lo que necesitaba la Argentina y fundamentalmente el AMBA, en realidad, para amesetar el número de casos. ¿Por qué? Esta es una declaración de Daniel Goyan, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué va a pasar? La temporada de verano, a mí que me hables de fútbol con hinchas, ¿no? Es lo mismo. Sí. ¿No? Lo veo de acá a un año y medio, no sé. Y sí, me parece que no llegamos a la temporada. Ni siquiera, pero ni siquiera no con me vacuna. imagino en diciembre, enero, febrero yéndonos a la costa atlántica. O no de la misma manera O que no de la lo misma ibas manera. a hacer en una situación normal. Y ni siquiera quiero llevarle tranquilidad a la gente, ni siquiera con vacuna esto. ¿Por qué? Primero porque el virus es un virus que ya va a convivir con nosotros, como el de la gripe, es decir, te vacunas, Sí. no te vacunas, mata a una X cantidad de gente por año, a otras no. En fin, digamos, el recorrido de la vacuna es un recorrido paralelo. ¿Pero por qué? Si podemos volver a la de verano, Terra. ¿Por qué digo esto? Porque incluso estando en abril, marzo la vacuna, no va a llegar a vacunar al 100% de la población. Por si alguno creía que esto era así, ¿no? Que llega la vacuna, entonces No. hacemos una fila los argentinos, hay una enfermera, un enfermero, nos ponen la vacuna y dice muchas gracias, váyase. No funciona así. Te pueden empezar a vacunar a grupos de riesgo y personal de salud y sumado a la cantidad de gente que va a estar contagiada en ese momento, a lo mejor llegas a una inmunidad del 50, 55, como mucho 60% de la población, que no alcanza a ser inmunidad rebaño. ¿Qué va a pasar con la temporada de verano? Dice Goyan, el ministro de Salud de la provincia. Es inimaginable que si no tenemos vacuna, vayan cientos de miles de porteños y bonaerenses del conurbano a la costa. Llevarían la enfermedad en forma masiva. Bastante elemental, ¿no? El razonamiento, digo elemental no porque sea elemental el ministro, sino porque hay que explicar cuestiones que no debería haber que explicar. Además A hay esta puntos altura. en la costa, como por ejemplo Mar del Plata, que recibe gente de todo el territorio Olvídate. argentino. Entonces me Claro. imagino habiendo un brote de contagio en Mar del Plata y toda esa gente regresando a su provincia de destino llevando el virus. Absolutamente. Vamos a tener un tiempo por delante donde vamos a ir pensando día a día qué es lo que vamos haciendo, generando estrategias, corrigiendo errores, abriendo un poquito actividades, volviendo a cerrar si la cosa se desmadra. ¿Qué tiene esto que dice Goyan y que no quiere decir Quirós y que mal que mal, más menos, trata de en una tercera posición terciar salud de nación? Que vamos a tener que convivir de esta manera en la que estamos hoy, en mejor situación, en peor situación, durante un buen tiempo. Durante un buen tiempo. Al menos hasta que salga la vacuna. Ya efectiva. Al menos hasta que salga la vacuna. Que hay muchas en fase 3. Eso es el único dato esperanzador al que nos podemos abrazar, que va a haber vacuna efectivamente en un tiempo para la ciencia récord. Récord. Si la vacuna está en noviembre, diciembre, es un tiempo récord. Para calmar la ansiedad y saber dónde estamos parados. Para que llegue el momento en que, como vos decías, te puedas pinchar y dar la vacuna, faltan varios meses todavía. para Sí, faltan varios meses. Varios meses. Hay dos cuestiones en las que uno se puede abrazar también, que son tratamientos que pueden ya reducir la letalidad. Ya están en fase clínica, es decir, máximo 2 meses van a estar los resultados. Uno antes, otro después. Estoy hablando del tratamiento de plasma, que es experimental pero ya se está utilizando, y el del suero hiperinmune equino. Uno está más avanzado, el del plasma, el otro tendría una producción más masiva y no tan acotada como es el tratamiento de plasma, pero son dos experimentales que estarían funcionando bien. Ahora,
¿Qué me parece peligroso que está ocurriendo? Bueno, hay algunos distritos, y esto lo digo porque sé que no es el responsable él, con un enorme respeto, como digo siempre, que le tengo, tanto a Goyán, a Quirós, como al ministro Ginés González García, que están muñequeando la cuestión de la opinión pública junto con la gestión sanitaria. Lo que pasó en Buller, que se labró el acta de infracción en el bar de la ciudad, no fue un error. Fue una decisión deliberada del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que entiende que, producto de una gestión efectiva que han hecho de la política de salud, incluso con esas situaciones no se va a desmadrar el sistema de salud. ¿Por qué digo que no fue un error? Porque no hay manera que un periodista haya pasado a una hora determinada, haya publicado una foto, haya vuelto a su casa, se haya generado la reacción que se generó en redes sociales, haya tenido el tiempo para bajar de su casa, se haya subido a una bicicleta, haya ido hasta el lugar, haya grabado lo que pasó, lo haya subido a redes y recién 2 horas después haya llegado la Agencia Gubernamental de Control. En un lugar céntrico como es frente a la Recoleta, al cementerio de la Recoleta, como es este lugar. No hay ninguna posibilidad, menos en un distrito que está tan atento a la comunicación y a la gestión como es la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué digo esto? Porque lo que te devuelven de las ciudades es que te dicen, mira, vos mirás la ocupación de camas de terapia intensiva y sigue siendo la misma. Es cierto, es absolutamente cierto, se mantiene la meseta en la ocupación de camas de terapia intensiva, que es lo que tenemos que ver hoy en el AMBA. Ahora, ¿qué es lo que no plantean las autoridades de los 3 distritos? ¿Por qué está mesetada la ocupación de camas de terapia intensiva? Porque todas las semanas se agregan camas de terapia intensiva, respiradores, personal médico, y eso da un poco de aire. Entonces, ¿qué pasa? Crecen los casos en terapia intensiva, pero como también crecen las unidades de terapia intensiva con sus respiradores y con su personal médico, la ocupación sigue siendo la misma. ¿Qué planteo con esto? Que evidentemente ha habido una decisión no dicha de los 3 estados, que es usar las camas de terapia intensiva. Esto que yo les decía en algún momento, como dicen los directores técnicos de fútbol, tenemos 11 amarillas, usémoslas todas. Bueno, en este caso tenemos tanta cantidad de camas de terapia intensiva, la vamos a usar todas. Si sigue este ritmo, las camas pueden colapsar en la segunda quincena de agosto. Esto es una paradoja que le pasa a la provincia de Buenos Aires. Cuando uno ve, como se mide en todas partes del mundo, los números, cada 100.000 habitantes de muertos y de infectados, la provincia tiene 3 veces menos que la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, incluso con ese ritmo, que es un ritmo de contagio y de muertos muchísimo menor, le puede colapsar el sistema de salud mucho tiempo antes que a la ciudad, producto de que la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene un sistema de 33 hospitales en red y, digamos, está fuera de discusión, el 80% de los porteños se atienden en sistema de salud privado. Bueno, todo eso no está pasando en la provincia, cuyo última polémica fue los afiliados de PAMI. Esto hay que dejarlo en claro, no son todos los adultos mayores, son los de PAMI. Solamente yendo a atenderse muchos a la provincia, se quiso instalar como polémica, pero la verdad que le preguntaban a Fernán Quirós y dijo es una práctica habitual. Es decir, no lo negó el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, esto que se instaló públicamente como una tensión entre la nación y la provincia versus el territorio que gobierna Horacio Rodríguez. Total de camas en la Ciudad de Buenos Aires del sector público, 450. En el parte informado en el día de ayer, 291 están ocupadas. Es un numerito eso que viene creciendo, de a poquito. Creciendo. Por ahí se detiene, pero la tendencia siempre es hacia arriba. Hacia arriba. Y algo interesante que es ver cómo migró, cómo hizo esto. La atención al principio era 70-30 sector público versus sector privado, que es algo que yo les vengo diciendo. ¿Se acuerdan que yo dije, ojo el día que se muera la madre o el padre de un famoso? Ojalá no le pase, lo quiero aclarar, porque especular con estas cuestiones, sobre todo quienes hemos perdido seres queridos, sabemos lo difícil que es. Pero está internado por coronavirus el padre de Carlos Tevez, como todos ustedes saben. Bueno, ojo porque ese tipo de cuestiones, cuando le empiezan a llegar a gente que vos crees que no le van a llegar, puede empezar a hacer una concientización en la sociedad que hoy parece, producto de lo que estamos viendo públicamente, que está más relajada. Digo, migró del sector privado, del sector público al sector privado, porque antes se infectaban más los barrios populares, barrios de emergencia, los barrios de más hacinamiento, y ahora el virus está migrando a los barrios de más dinero de la capital.